siempre que os habéis relacionado con la filosofía aparece la cuestión del ser, ¿verdad? Entonces así. Entonces, espero que precisamente a partir de Parménides, a mí me resulta bastante familiar, por decirlo de alguna manera, iba a decir fácil, bueno, en cierto modo también, explicar lo que es el ser y poder entender luego lo que es el ser en Platón y en Aristóteles, en general en todo el pensamiento antiguo y medieval, que en el fondo el medieval es una reedición en muchos aspectos del pensamiento clásico. Quiero decir que no hay una innovación filosófica. Hay algunas cosas, pero al final. O hay algunas novedades interesantes, pero fundamentalmente yo a veces dividiría la filosofía como en dos etapas. Una etapa como clásica, que llegaría casi hasta el Renacimiento, y una parte moderna, ¿no? Moderna y contemporánea, pero que la contemporánea, a mi criterio, no eso está dentro de ese desarrollo de la modernidad. Nosotros no hemos salido todavía, por más que a veces parecería que sí, o hay gente que le gustaría, o tal, esto de que se ha intentado llamar posmodernidad, o sea que se llama modernidad, posmodernidad, es una crítica a la modernidad, pero a mi modo de ver también de alguna manera es hija y está de alguna manera incluida en eso, o sea, modernidad. O sea que habría como una etapa moderna y una etapa antigua o clásica. Hay una nomenclatura interesante, pero ahora no me voy a referir a ella, dentro de varias clases. Precisamente en el siglo XIV, los seguidores de Guillermo de Ockham, en una, llamado nominalismo, esta corriente, o el occamismo, polemizando con los pensadores de París del siglo XIII, los discípulos de Santo Tomás de Aquino, se denominaban a sí mismos modernos, y a ellos los llamaban antiguos. Y es la primera vez que aparece en la historia de filosofía la palabra moderno. Moderni, o sea, en plural, en latín eran los modernos, contra los antiqui. Bueno, ya en su momento haremos referencia. Bueno, pues yo creo que realmente estamos estudiando la antigüedad y luego estudiaremos la modernidad en otra segunda parte del curso que habrá que matricularse y en fin. Bueno, fijaos, a ver si puedo, sin armar lío, que estoy aquí haciendo una cuestión. Voy a leeros una cosa, pero como ejemplo, de algo. A ver si lo encuentro. Seguramente no lo voy a encontrar. Seguramente no lo voy a encontrar. Es que una cosa que lo he puesto como ejemplo. Bueno, no lo voy a encontrar. No importa. Ya sabéis el Facebook, ¿no? Esta red social. Entonces, una persona valora, no sé si os lo comenté, a un filósofo, le pone muchos me gusta, da una conferencia y la escucho, pero sobre todo pone un extracto, ¿no? No voy a decir ni quién es, no lo vais a poder identificar porque ni siquiera voy a decir textual. Bueno, esta persona dice algo que os llamará la atención, vamos, que os resultará familiar, ¿no? Dice algo así como que la filosofía indaga acerca del ser, de las cosas, para llegar a su verdad, etcétera, etcétera, ¿no? Y da a entender que la filosofía efectivamente puede llegar al ser de las cosas y hay una pregunta radical que además tendría como respuesta el poder llegar al ser de las cosas, o sea, la verdad de las cosas. Esto lo habéis oído alguna vez, seguramente, ¿no? Que hace preguntas últimas o cosas de este tipo, que se ocupa de buscar el ser de las cosas, ¿no? Eso es lo que las cosas... dice, la filosofía establece o determina o puede llegar a lo que las cosas son. ¿Habéis escuchado alguna vez esto? Bueno, yo me indigné. ¿Cómo decir que me indigné? ¿No? Y quería escribir algo, me dije, no, voy a armar polémica y algunas veces la armo y eso me trae muchísimo trabajo, porque lo voy a contestar y demás. A ver, que la filosofía indaga acerca del ser de las cosas no quiere decir nada. A bote pronto no quiere decir nada, ¿no? ¿Qué son las cosas y qué es el ser de las cosas? No digamos nada que para alcanzar la verdad,
la filosofía, la verdad. ¿Qué es la verdad? Y no es que yo me esté cuestionando de una manera retórica acerca de estos términos, es que realmente no sé, yo si me pongo riguroso no sé de qué está hablando este señor, y eso que yo llevo como 50 años o más en la filosofía, desde que he estudiado hasta ahora, más yo creo. Y me sigue es como hablar del alma. Hombre, si tú en un poema dices alma mía o eres te quiero con toda mi alma o en una carta de amor, bueno, pues entendemos lo que quiere decir, pero de ahí a pretender que el concepto alma o el término alma se refiera a algo, es una metáfora, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno. Entonces yo hoy voy a intentar, ya que el término ser se usa en filosofía, intentar explicar lo que es el ser. Vamos a referirnos a Parménides, pero como ya sabéis que yo cuando me refiero a un autor, bueno, esto es historia, y cuando estamos hablando del pasado en realidad estamos hablando del presente, ¿no? Eso ya lo hemos comentado, estamos hablando del presente. Lo que nos interesa del pasado es, sí, conocerlo, porque saber que hay un devenir, un decurso de situaciones, acontecimientos y de búsqueda y de construcción por parte del ser humano, pero lo importante es que queremos comprender la situación presente y tener bases también para de alguna manera construir en la medida de nuestras posibilidades el futuro, ¿no? Entonces, lo que no se entiende no sirve para nada. Entonces yo no puedo utilizar tópicos filosóficos para explicar filosofía. Esto es complementario del curso, pero bueno, yo voy siguiendo el decurso, por decir así, del programa y de la historia de la filosofía. Es totalmente, digamos, se puede integrar, pero esta es la línea del desarrollo que yo hago, un desarrollo de que realmente sea algo útil y que os sirva y que aprendáis algo, podéis incorporar a vuestro propio pensamiento, a vuestra propia filosofía personal. Bueno, sin más dilación, vamos a ir al poema de Parménides. Bueno, lo primero, esto está escrito en griego, en el original, pero es un griego antiguo, es un griego, digamos que ha habido que está relacionado, ya sabéis, todo el lenguaje, toda lengua, tiene un contexto y demás, y no es nada fácil. Este traductor yo no lo conozco, no lo conozco, lo he sacado de internet, tengo otra versión, pero solo en el fondo, al que le interese mucho le puedo mandar una, pero no quería confundiros, una edición bilingüe, del griego y traducida. Al que le interesara mucho, ahora o dentro de 5 años, qué sé yo, cuando sea, me lo pido. Entonces vamos a glosar un poco, no oso decir comentar, porque eso sería bastante, bueno, requeriría mucho tiempo, pero vamos a glosar un poco el poema usando el texto que os he mandado, simplemente para tener una guía. Bueno, este se divide, como veis, en varias partes. Aquí lo dividen en el poema, está la B1, la B2, la 3, la 4, etcétera, varias partes y está numerado cada parte los párrafos de este poema. Yo he subrayado algunas cuestiones porque si leyéramos todo esto pues es bastante, ¿no? Si vamos a la línea 9 del proemio, dice: las doncellas que antes habían abandonado las mansiones de la noche hacia la luz y se habían quitado de la cabeza los velos con sus manos. Aquí yo voy subrayando simplemente noche y luz y quitarse el velo, ¿no? O sea, está haciendo alusión de que aquí vamos a ver algo y hemos realmente abandonado la oscuridad para ir a la luz, y eso significa quitarse el velo, ¿no? Muchas veces intentar descubrir algo o ir a aquello lo que se llama verdad, aunque no voy a entrar en ello, es como desvelar, ¿no? Profundizar en algo es desvelar, quitar aquello que lo está velando para poder ver qué hay debajo, ¿no? Fijaos que en griego hay la palabra aletheia,
que significa verdad. Aletheia se escribe con TH. De ahí viene el nombre Alicia, ¿no? Para que se llame Alicia, se llama verdad, ¿no? Un nombre muy bonito. Y quiere decir desocultamiento, desocultar, lo desocultado, lo desvelado. Eso es el concepto de verdad en griego. La traducción es lo desvelado. Veréis qué interesante que si nosotros nos apegamos a los textos, vamos a encontrar un sentido más genuino, un significado más genuino. Y estamos aquí saltando muchos intérpretes y comentaristas de la filosofía, no por nada, simplemente porque yo creo que es posible poner en contacto al interlocutor, ¿eh? En este caso alumnos, interlocutores, directamente con los textos. Es una experiencia que hago desde hace tiempo y me funciona bastante bien y ahorramos muchísimo camino y todos entendemos. O sea, ¿qué es lo verdadero? Desocultar, desvelar. Será interesante ver cómo en Platón, precisamente, hay que pasar esa barrera de la apariencia para llegar a lo que las cosas son. Pero habrá que explicar todo esto. Es interesante, por ejemplo, cuando conocemos a una persona, tenemos una primera impresión. Hay que trascender esa primera impresión. Si vamos más allá, desvelamos, podemos confirmar la primera impresión, eso que nos guía, o no, ¿no? Pero es muy importante no dejarse llevar por las simples impresiones. A veces incluso o ser víctima de las creencias. Hay que ver qué está debajo de esas creencias e intentar quitar ese velo, que sería ir metafóricamente de la noche a la luz. Dice, allí están las puertas de las sendas de la noche y del día. Todo esto estaría, lo que va a organizar todo esto es la justicia. Justicia en griego se dice dike, pero también justicia tiene que ver con equilibrio, con equidistancia. Dike lo podéis escribir con D-I-K-E, K de Vallecas. Dike, la justicia, el equilibrio. Es importante la noción de equilibrio. También estoy señalando cosas. Más abajo, en el punto número 28, dice, es justo que lo aprendas todo, tanto el corazón imperturbable de la persuasiva verdad como las opiniones de los mortales en las cuales no hay creencia verdadera. Bueno, va a entender que hay que tener en cuenta todo. Es muy importante sería el párrafo, el apartado B2 dentro de la codificación del texto griego, y dice lo siguiente. En el punto B2.2 dice, las únicas vías de investigación que son pensables, bueno, el 2, el 3, el 4, el 5, tiene una numeración al margen. Hay dos vías de investigación pensables. Una, la traducción no me gusta, que es y no es posible, o sea, que el ser es y no es posible que no sea. Esa es la traducción que yo le haría, que es. Este es un traductor literal, seguramente dice que es, pero se refiere que el ser es y que no es posible, o que es imposible que no sea, ¿no? Aquí yo he visto que es muy dura porque es una traducción literal, pero a veces yo prefiero, porque como yo sé un poquito de griego, sé a lo que se está refiriendo y me resulta más fácil luego que cuando me lo han cambiado. Aunque aquí cambia cosas, porque este traductor no se dedica a la filosofía, seguramente. Es un traductor, especialista en lengua clásica, en filólogo, pero no lo enmarca en la filosofía. Ya lo veréis por qué. Muy bien, entonces, el ser es y no es posible que no sea. Es la senda de la persuasión, pues acompaña a la verdad. ¿Verdad? Ya en su momento trataremos lo que es. La otra, que no es y que es necesario que no sea. O sea, que el ser no es. Eso es una contradicción. O sea, principio de identidad, en principio vamos a ir a una cosa como una estructura, ¿no? Simplemente lógica,
Acaba de denunciar que el ser es imposible que no sea principio de identidad y de no contradicción entre estas líneas, ¿no? Por ahí dice también que no podrás conocer lo que no es, ni podrás mostrar. Bueno, ya veremos qué quiere decir. Pero aquí está la clave. El B3, ¿te llamas? Perdón, tú que lo tienes, pero para decir. ¿Cómo te llamas? Susana. Susana. Me gusta a veces dirigirme a... Fijaos, en el B3 dice, pues lo mismo es, ha puesto entre paréntesis el traductor, quitado eso, directamente eliminado lo que está entre paréntesis. Lo mismo es pensar y ser. Esto es lo que literalmente dice Parménides. Lo mismo es pensar y ser. Y aquí está la clave. Nosotros seguiremos. Esto lo tenemos que comentar bastante. Lo voy a decir un poco así de paso, pero luego vamos a dedicar un buen rato. Me voy a levantar a leer una cuestión. ¿Dónde está el cacharro? Detrás del ordenador. Gracias. A ver, voy a poner una frase en griego para que veáis la única, muy pocas cosas en griego, pero para que veáis que se puede. ¿Alguien sabe griego? Porque aquí yo no lo puedo. ¿Alguien sabe griego? Menos mal, porque hablo de no sé qué y médico, hablo de no sé qué, ingeniero, no sé qué y físico. Dios, ya, pues, filósofos estamos acostumbrados a hablar de todo un poco, pero la UNED nos disciplina mucho porque tenemos unos especialistas en distintas ramas del saber, no se puede, como dirían en Argentina, guitarrear demasiado. Pero bueno, entonces como nadie sabe griego, mejor. Bueno, no, pero esto está correcto, Tocar auto, luego le pongo los acentos, noen, que... Esti. Esto se llaman espíritus, el griego hay que ponerlo, ¿Esto por qué me queda el lápiz ahí? Bueno, ahí se va. Estos son, algunas palabras tienen, ves que también tienen que tener espíritu. Bueno, no importa. No, ese no porque tiene esto, bueno, ya está. Bueno, fijaos. Esto quiere decir pues, que es pues. Pues... Todo, esto es un artículo. Auto quiere decir lo mismo. Todo auto es lo mismo. Automóvil, se mueve a sí mismo. Automático, autónomo, se da a sí mismo la norma. Nosotros lo tenemos incorporado. Autonomía, o sea, es auto, el verbo en los griegos va relativamente al final. Es lo mismo. Noein que ein. Esto sería, este es el verbo ser, no importa. Es lo mismo, pensar, y ser. Para que veáis que es lo único que quiero yo aquí señalar, es que me estoy apegando absolutamente al terreno. Aquí está diciendo literalmente Parménides que pensar es igual a ser. Eso está diciendo. Y viceversa. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué quiere decir que es lo mismo? Porque es igual. Pero lo mismo, es casi más fuerte todavía que igual. Esto es Gardner. Pues es lo mismo pensar y pensar y ser. Esto es una partícula que no se traduce. Pues es lo mismo pensar y ser. ¿De acuerdo? Bueno. Esto es clave. Lo dejamos, si queréis, ahí un poquito que de vueltas y seguimos avanzando y lo tratamos al final. En el B6 dice, es necesario que lo que es
Bueno, es lo mismo, es muy enrevesado. Viene a insistir en que lo que es lo mismo pensar y ser. Aquí estamos. Considerar, sin embargo, 8 y 9, que el ser y no ser es lo mismo, es una vía que no debemos seguir, ¿no? Que es una senda que no nos lleva a ninguna parte. O sea, la contradicción no nos lleva a ninguna parte. Aquí habría mucha cosa, pero bueno. En el B7 sigue insistiendo en que no se puede imponer que las cosas que no sean, etc. Sigue insistiendo en lo mismo. Es muy importante el B8. O sea, en el fondo, todo este B8 más esto es lo que vamos a tratar. Dice: hay solo un camino, dice Parménides. Sería el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el final. Que el ser es. ¿Eh? Ya lo hemos dicho, que el ser es. Bueno, no estamos diciendo nada, hombre, está diciendo que el ser es, hay que ver qué quiere decir eso. ¿Y qué es? Aquí están las características del ser, lo que se llama a veces las características del ser en los manuales. El punto 3 y el 4 dice que es ingénito, imperecedero, total, único, inconmovible, completo. ¿No? Las podéis poner esas, está bien traducido. Las características del ser son estas. ¿Eh? Ingénito, o sea que no ha nacido, imperecedero, no tiene final, que es todo, el ser es todo lo que es, puesto que hay un único ser, ¿no? La totalidad. Entonces, yo diría, no quiero prejuiciar, pero bueno, si a la hora de, quizás la noción que más abarca, la que abarca todo, es precisamente la noción de ser. Estoy dando una pista en un primer sentido al término ser, le vamos a llamar ser. Siempre tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? De lo que, en los términos. Ser es todo lo que es, en principio, hasta ahora. También hay seres, habrá que ver, pero eso ya tenemos que ir hacia Platón, ¿eh? Tenemos que avanzar. Lo que Parménides categoriza en un primer momento es el ser como todo lo que es. Inconmovible y completo. Es decir, inmutable también se puede decir, en vez de inconmovible. Suelen decir más la traducción es un poco inmutable. O sea, que no está sujeto al movimiento. ¿No? ¿Se entiende esto? O sea, a ver, en la naturaleza, porque el ser de alguna manera es un modo, el término ser, de categorizar el todo, o sea, la physis. ¿Sí? Por favor, si no entendéis, me paráis. Yo no te sigo. ¿Eh? Yo no te sigo. ¿Quién no entiende? Que no te sigo. No me sigues, vamos a ver. Me cuesta mucho. No, vamos a ver entonces. A ver, tú entiendes lo que es el universo. Sí. A ver. Que hay en el universo es todo. ¿Puede haber en el universo algo fuera del universo que además exista? ¿Qué te parece? Fuera del universo, algo que exista y que no esté en el universo. No. Claro, porque es un término que hemos acuñado para indicar que lo compone todo. No quiero yo, es un poco falaz equiparar física a universo, pero lo podemos utilizar como ejemplo y luego lo tiramos. O sea, que la física comprende todo lo que está. ¿Te parece? La naturaleza es todo lo que está. Hombre, aquí luego hay otros pensamientos, otras corrientes de pensamiento. Yo en eso soy muy clásico. Yo considero que la naturaleza es todo lo que está en la naturaleza y fuera de la naturaleza no hay nada. Yo por lo menos eso a mí me sigue convenciendo. ¿Eh? ¿A ti también? No, a ver. No, A ver. precisamente hay una cosa que me viene a la cabeza, precisamente el concepto del universo infinito. Es que el concepto del universo infinito no viene precisamente del mundo griego, esa idea que el universo es infinito, que no tiene ni comienzo ni fin. Pregunto. Pero, fíjate una cosa muy interesante, luego iba a salir, no importa.
el universo griego no tiene ni comienzo ni fin. Eso no quiere decir que sea infinito. Quiere decir que está, porque infinito sería una categoría que de alguna manera tiene que ver con una concepción lineal del tiempo. Es que nosotros tenemos aquí que hacer torcer un poco nuestras categorías actuales para entender eso. Te lo voy a poner, vamos a ver. Ellos no se plantean el asunto de que es infinito. En el fondo lo que dicen es que no tiene, que es imperecedero, o sea, que no puede dejar de ser. Sin embargo, no es infinito en cuanto a materia. Para ellos hay una cantidad discreta de materia, tiene límites, aunque nada lo limita. Él es su propio límite, está como cohesionado, la totalidad de la naturaleza, cohesionado, pero no es infinita. Luego será compatible con que esa naturaleza que es material para los ellos se expanda, todo lo que tú quieras, pero no es infinito en el sentido de ilimitado. O sea, el término infinito, hay dos términos que no podemos usar, porque nos van a confundir. Tenemos que dejar apartados, que es infinito y nada, por ejemplo. Y si nos atenemos a esto, principio y fin, tampoco. Porque el principio y fin sería el alfa y el omega bíblico, bueno, pero eso es la concepción judeocristiana. Entonces, volvemos a lo primero, a ver si podemos estar... ¿Si ¿cómo te llamas? Agustín. Agustín. Si no estamos de acuerdo no podemos seguir, este es el problema. Y aquí tiene que ser prácticamente por unanimidad, a no ser que alguien se calle por timidez y me hace un favor, pero tiene que ser unánime esto. Es así, porque si no es un lío. A ver si nos podemos poner de acuerdo todos en esto. Y el que no esté de acuerdo, por favor, disienta. Hay una sola naturaleza. Porque naturaleza es todo lo que está. No, aquí no, bueno, puede haber, sí hay galaxias, otros mundos, sí, perfecto, pues todo es la fisis. ¿De acuerdo? ¿Podemos estar de acuerdo? ¿Es posible que haya otra fisis? No, porque formaría parte de ella. Y aquí vamos, yo en esto sigo la línea de los clásicos y del fondo de la ciencia en general. La naturaleza es material. Materia en distintos estados, pues, si queréis, el binomio materia-energía. ¿Estamos de acuerdo? Se acabó, no hay nada fuera de eso. Bueno, y entonces, si entramos en la espiritualidad y el cielo y la otra vida y Dios, ya, bueno, yo lo respeto, pero eso es religión. O sea, yo no necesito en mi síntesis, independientemente de mi respeto a las religiones, en mi síntesis, en mi propio pensamiento personal, yo me quedo muy tranquilo con que la naturaleza está y formamos parte de ella, y de aquí se sacan muchas conclusiones. Pues todo eso que está, que es la fisis, podríamos decir que es quizás la primera acepción y la más directa, la más directamente deducible de lo que es el ser para Parménides. O sea, el ser es todo lo que está, todo lo que es, pero a nosotros el término ser, como es copulativo, decirlo así no nos cuesta, nos parece que nos falta algo. Podemos decir todo lo que está, es todo lo que es, pero no puede decir todo lo que está o todo lo que hay. Bueno, me podría decir, pues si nosotros tenemos una palabra estupenda, que es todo lo que existe. Pues no, señor. No la vamos a usar tampoco. Porque existe es una palabra tremenda que se las trae. Existe viene del latín existere. Existere quiere decir estar sentado, estar. Pero estamos porque venimos ¿de dónde? Porque nos ha creado Dios. O sea, la palabra existencia tiene una connotación creacionista con, digamos, unos infiltrados religiosos que nosotros tenemos que poner entre paréntesis. Entonces, claro, en nuestra lengua castellana, digamos que hablamos de existir. Tú dices, bueno, también pero depende, qué sé yo. Tú no dices, del otro lado de esa montaña, tú dices,
existe un pueblo, hay un pueblo estupendo, pero no dices detrás de esa montaña es un pueblo muy bonito. No, no lo podríamos entender. En otras lenguas sí. Digamos que el verbo ser no tiene esa dimensión. El verbo ser, digamos, quiere decir que está. Y para los griegos, el ser es y es imposible que no sea y es inmutable porque para ellos todo está. El problema del inicio, el comienzo de la naturaleza no existe, no se lo plantean porque no lo conciben. Ellos tienen una visión del tiempo, podríamos decir, hemos dicho, cíclica. De alguna manera hay un movimiento, pero es un movimiento interno. Pero no hay un inicio y un fin. Esto, aquí hay gente que sabe más que yo, seguramente, pero en la física es muy difícil establecer este binomio materia-energía o masa-energía, no sé cómo se le pueda denominar, está. Y no se destruye, sino que en todo caso se transforma. Bueno, eso es ni más ni menos que lo que han intuido los griegos, entre otras cosas. Lo han intuido y bueno, y tenemos muchos ejemplos de todo esto. Entonces, ese es el ser. En principio, te llamabas Isabel tú, ¿no? Isabel, ¿entiendes? Es lo que está, es el ser. Lo quiero entender, ¿vale? Vale, me alegro. Lo quiero entender. Me alegro mucho. Me alegro. ¿Otra cosa? Y me alegro que te hayas sentado más adelante, porque entonces bueno, entonces, muy bien. No, otras cosas también, Isabel, otras cosas también, ya verás. Entonces, luego pues, todas estas características en el fondo se derivan de que el ser es, se dice muchas, el ser es lo uno, a veces se habla de lo uno, como la unidad. Yo me estoy saltando, no puedo seguir todo el poema. Quiere decir que es único, o sea que hay un solo ser, pero que también es indivisible. Fijaos qué interesante. La definición clásica de materia es la divisibilidad. Es lo divisible la materia. El ser es indivisible, o sea que el ser no es material. Ah, bueno, pero no es la naturaleza. Sí, señor, pero no es material. Porque estamos hablando, bueno, no sé si lo pilláis. Porque es el término ser. Los términos no son materiales, pero ninguno, ni el término ladrillo es material, ni adoquín, ni roca, no son materiales. Los términos son representaciones de algo. Ya sea el término, ¿os acordáis del triángulo semiótico? ¿No? Muy importante, eso también es una cuestión, la cuestión de la significación en el lenguaje. El famoso triángulo semiótico. Este es el significante. También esto lo voy a utilizar como herramienta. ¿Qué son los significantes? Las palabras. Es una imagen acústica. Fonemas, que es una imagen acústica que evoca ¿qué? Significado. ¿Qué sería un significado? Pues las ideas o conceptos, ¿verdad? Tú me entiendes, que te digo, oye, ¿me pasas por favor? Entonces yo te estoy lanzando algo, una imagen, tú descodifica, eso te lleva a tu idea, que yo te he pedido ese lápiz, tú me vas a dar el lápiz. Esto es el referente. Esto es de la lingüística actual, del siglo XX. O sea, que un término, una palabra hablada, ¿no? Una imagen acústica, expresa un significado, que son las ideas, los conceptos, y que tienen un referente. Dicen los lingüistas que hay una relación directa entre significado y significante, que es la relación semántica, y una relación indirecta entre el significante y el referente. O sea, cuando yo digo botella de agua, no hay una relación directa, pasa por el significado. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque esto lo vamos también a usar. Entonces, realmente los significados, el término ser, cuando hablamos de ser estamos hablando de un concepto, un término mental, que es lo mismo. ¿Entendemos, Isabel? Bueno, perfecto. Eso no son
divisibles, no son materiales. Por eso decíamos, me parece que lo comentamos la clase pasada, que la disciplina, bueno, las ciencias formales, la matemática, no se refiere para nada a la realidad. Ni falta que hace. Bueno, cuando la lógica, por ejemplo, la diferencia que hay entre la lógica tradicional, la aristotélica, que la veremos, y la lógica actual es que la actual no tiene nada que ver con la realidad. Son puras estructuras de razonamiento que son variables, que se les puede dar contenido. Por eso puede haber una máquina de esta que está funcionando, pero según unas relaciones lógicas, pero que no tienen ningún contenido. El contenido se lo doy yo. Por eso es tan potente cuando tú anulas absolutamente el contrato de la realidad, te conviertes en una herramienta potente. Si no, no. Bueno, eso ya con Aristóteles. Muy bien. Entonces, muy bien, el ser no es material. El ser, dicen algunos manuales, es inteligible. ¿Qué quiere decir inteligible? Que solo se puede entender con el logos, con la inteligencia. Lo contrario del inteligible no es ininteligible, sino porque lo contrario sería sensible. Si queréis podemos poner aquí otro cuadro. A ver, ser. No ser. El ser no es el no ser. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? No es el no ser. El ser no es el no ser. El ser es uno. ¿Verdad? Es uno. ¿Qué sería el ser es uno. Quiere decir, ¿y el no ser? Lo contrario del uno, múltiple. Múltiple. Lo contrario de la unidad es la multiplicidad. O sea que son muchos. Este es uno, estos son varios. Es inteligible, o sea que se puede entender, se puede solamente llegar a él a través de la inteligencia, y el no ser es sensible, o sea, a través de los sentidos. El no ser se conoce a través de los sentidos y el ser a través de la inteligencia. Está muy claro que si nosotros equiparáramos ser a existir y no ser a nada, aquí empezaríamos a poner disparates, como hacer la nada múltiple y sensible. ¿No? O sea, quiere decir que tanto el término ser como el término no ser tienen, en nuestra lengua, vamos a decir, un significado. Esto lo vamos a entender, esto lo vamos a dejar un poquito apartado, pero lo vamos a entender muy bien en Platón. Porque Platón tiene una obra, un diálogo que se llama Parménides, y dice, bueno, ya lo vamos a dejar, vamos a ver esta relación entre el ser y el no ser. Pero precisamente que es inteligible, bueno, al no estar sujeto al ser inmutable, vamos a poner inmutable también, inmutable. El no ser es mutable, está sujeto al movimiento, vamos a poner. La palabra mutable lo usamos. O sea que aquí incluimos el devenir. Precisamente multiplicidad que se capta por los sentidos, multiplicidad que también es indivisible, es uno, es único, y es múltiple y es, ¿cómo es? Divisible. Esto es una consecuencia indivisible, es una consecuencia de la unidad también. Divisible. Bueno, veremos que para todos los griegos, todos, el no ser va a ser la magia. Por favor, yo ahora, hoy, en esto, lo único que me interesa es que entendáis la estructura lógica. Le podemos llamar materia, pero podemos llamar, qué sé yo, esto le llamamos A, B, C, o sea, A, B, C, D,
y esto le ponemos no A, no B, no C, no D, pues esto me lo vais a entender. El resultado, que esto es el ser, le ponemos, qué sé yo, una S mayúscula, y esto le ponemos una M, que es M mayúscula. Se acabó. Eso sí lo vais a entender. Nos ponemos de acuerdo, es un acuerdo lingüístico, ¿eh? Que le vamos a llamar que está el ser por unas características, el no ser. Luego hay que cargarlo de contenido, y para eso estamos nosotros aquí, para hacer esto, tanto en Parménides, y se irá cargando de contenido con Platón y con Aristóteles. No va a quedar esto, vamos a poner unas bases, pero veréis cómo luego, cuando terminemos Aristóteles, lo vais a saber. Es la clave del asunto. Luego aprendéis los relatos que queráis y ya está. Y se aprueba notazas, se sacan notazas, pero notazas, de verdad. Porque me está escribiendo gente que no tienen tutor, que no sé qué, bueno, es un lío. Estáis en Madrid, estamos aquí, bueno, tienen una tutoría, una por la tarde, otra por la mañana, tenéis suerte, ¿no? Pero hay gente que está muy desasistida, entonces la única posibilidad es aprenderse los relatos más o menos que están en el libro y se acabó. Pero aquí podemos sacarle más partido. Bueno, vamos a seguir. Luego lo va a decir más adelante, ¿eh? Fijaos, en el parágrafo, en el punto 22, Susana dice, ni es divisible, pues es todo homogéneo, no hay más aquí ni más allá. Esto lo podéis seguir leyendo. Dice que el ser está como, hay como una consistencia en sí mismo, porque esto en función, dice, de la necesidad. Otra palabra griega muy interesante, ananqué, usar. Es ananqué, no lo dice aquí, la necesidad. O sea, que las cosas son necesarias, quiere decir que son así porque son. Y además no se pueden cambiar. Si eso lo aplicáramos a la vida humana, a la existencia humana, veríamos que aquí está la base de lo que representaban ellos y les servía de catarsis, que es la tragedia griega. La tragedia griega es que está todo, aquí la libertad, la relación libertad-necesidad en el pensamiento griego, nosotros no vamos a llegar a estudiarlo prácticamente, pero es una cuestión importante, porque como ellos consideraban que, primero, que todo tiene su propia, por decir así, su propia lógica y su propia cohesión basadas en la diqué, el equilibrio, la justicia y el ananqué, la necesidad, las cosas están así, no se pueden cambiar. Ahí están las famosas tragedias. Alguna cosilla veremos, a lo mejor algún ejemplo cuando veamos Platón. Bueno, sigue, si vamos a la 38, dice, es todo e inmóvil, etc. Esto seguir leyéndolo. Generar y perecer, ser y no ser, bueno, todo esto no es posible, ¿no? Y bueno, y sigue dando las características. Si nos vamos a la parte B10 en adelante, veremos que aquí yo he apuntado, yo lo he hecho la impresión hace un rato, antes de venir, y lo he estado mirando. Fijaos, aquí viene la física, apunta a la física, como Parménides es un físico. Dice, la naturaleza etérea y todos los signos que hay en el éter, las obras destructivas de la antorcha pura del brillante sol y dónde se han engendrado, te informarás de las obras, o sea, veréis cómo va apareciendo el sol, las órbitas, el éter, en fin, todo este tipo de cosas. Por ahí dice que el ser es semejante a una esfera bien redonda con todos sus puntos equidistantes del centro, porque es completamente homogénea, ya que la noción de esfera, que tiene que ver con el círculo también que yo comentaba, me parece que comentaba la clase pasada. Bueno, pues Parménides es un físico, Se dice de una manera errónea que es el primer metafísico, y a mí eso no me gusta, me indigna también, porque esa palabra ni existía. Si queremos decir que Parménides es el primer lógico, yo diría que sí, en la medida que está fundando la lógica, cuando enuncia los primeros principios. Pero bueno, con nuestra manera de pensar, no hay por qué ponerle que es primero nada, simplemente que sí podemos decir que es el primero que digamos, a la pregunta por la physis responde con la noción de ser. Del mismo modo que Pitágoras responde con la noción de número o de cantidad.
Porque las cosas son materiales, pero se diferencian unas de otras en función de su número. Claro, así es también en la física actual, su número, ¿verdad? O sea, un electrón de un elemento es exactamente que un electrón de otro, si no me equivoco. Pero luego ese elemento será diferente a otro en función de los elementos o los intratómicos, en fin, sabéis más que yo de eso algunos. Entonces, estaba diciendo yo, bueno, me he quedado un... A ver, los números, ¿Eh? que Pitágoras era el tema de Ah, los sí, números. el ser y la cantidad. Así como los milesios nos habían dicho que, o habían escrito que la fisis o el arjé de la fisis, sabéis que arjé quiere decir principio, base, fundamento, etcétera, lo primordial, es o el agua, el aire, la tierra y el fuego, funda la doctrina de los 4 elementos y demás, ¿no? Otros dirán átomo, lo indivisible, Parménides dirá el ser y los pitagóricos dirán el número o la cantidad. Pero son físicos. ¿Por qué son físicos? Porque están indagando acerca de la fisis. Estamos en una etapa del pensamiento clásico en donde las preguntas primeras del logos, de la inteligencia, es acerca de la naturaleza. Totalmente natural, normal esto. A ver, nosotros, los seres humanos, a mí me gusta mucho comparar a veces la historia con la historia de un individuo. Los seres humanos primero nos familiarizamos con el entorno y luego surge la pregunta por nosotros mismos. Hay varias etapas, ¿no? Piaget, en la psicología evolutiva de Piaget, esto se estudia, lo estudia y nos lo presenta. Digamos que hay un momento que vienen las preguntas reflexivas, unas muy importantes son al final de la niñez, o cuando somos niños adultos, que yo llamo esos niños, que luego eso se complica en la pubertad, pero hay un momento magnífico de la niñez donde hay mucho, la inteligencia está, digamos, poco condicionada por otros digamos, por cuestiones más pulsionales, instintivas, biológicas. Se llega a un momento de gran lucidez y los niños, un niño de 12 años, 11 años, 10 años, entre los 11 y 12 años puede hacer unas preguntas magníficas, impresionantes, puede aprender lo que se le eche, pero puede llegar a, sobre todo en ciencias formales, es cuestión de un buen método. Bueno, luego viene la pubertad, hay una cierta obnubilación, pero surge la pregunta por uno mismo. A veces incluso el puber se ve a sí mismo como algo inacabado, hay una angustia del saber que yo tengo de intuir que yo tengo que ser responsable de mi vida, que yo la voy a tener que construir, hay como un cierto vértigo de lanzarse a ser adulto porque voy a ser responsable, en fin. O sea, pero primero nos familiarizamos perfectamente con nuestro entorno. Manejamos el mundo en el que vivimos, manejamos nuestro cuerpo. O sea, y esto vamos como liberándonos en la medida que somos capaces de movernos en ese entorno. Y luego vienen las preguntas. Por eso cuando esta etapa, que en los libros a veces le llaman etapa cosmológica, a mí no me gusta mucho la etiqueta, pero daría pie luego a una etapa antropológica, que ahí viene Sócrates, los sofistas y demás. O sea, la pregunta por el hombre, la sociedad, la polis, la comunidad política. Pero los físicos se caracterizan por estar abriendo el campo de investigación del logos, de la inteligencia, y la cuestión central es la física. Y Parmenides es un físico. Lo que pasa es que precisamente va a formular los principios lógicos que van a permitir organizar todos estos conocimientos. Es fundamental. ¿Hasta aquí cuestiones? Porque si se llega a un punto donde se entiende, mejor estoy explicando más de lo que en realidad se os pedirá. Porque lo que se va a pedir es que escribáis un cachito de eso que tenéis ahí, ya está. Pero no va a haber un aparato que midas y lo habéis entendido. Y si unas cosas con cierta coherencia os van a poner buena nota, porque luego hay gente que también dice cosas con incoherencia.
¿eh? Pero nos queda la cuestión fundamental de es lo mismo pensar y ser. Y ahí, en el resto de la clase, vamos a intentar, para mí esto es muy importante. ¿Qué quiere decir que es lo mismo pensar y ser? ¿Qué os parece? ¿Es lo mismo? Y si no somos, no pensamos. ¿Eh? Si no somos, no pensamos. Y si no pensamos, no somos. A mí me viene eso a la cabeza igual me equivoco. Primera vez que me doy, ahora me doy cuenta que no tengo por qué levantarme si lo tengo escrito para... Mira que llevo 3 años, yo soy más lento. En esta herramienta. ¿Qué quiere decir entonces? Es lo mismo pensar y ser. A ver, empecemos por lo sencillito, a ver si hay alguna... A ver. Vamos a utilizar el término pensar un poco en el sentido en castellano, o sea, como lo podemos entender nosotros. Vamos a empezar por ahí, porque si nos vamos a intentar captar lo que podía significar en griego antiguo, pues... A ver, podría ser algo así como que solo se puede pensar en lo que es, en lo que está, que es imposible no pensar en lo que no está, o lo que no es de alguna manera. ¿Queréis? Podemos poner el auxiliar, pero por muy poco tiempo existir, pero por poquito tiempo, luego lo volvemos a tirar. O sea, se puede pensar en lo que no existe. A ver, un ejemplo. Con la imaginación, sí. Con la imaginación, sí. Sí, pero si A ver. te imaginas algo que ya existe. O no. A ver. Yo que sé, es un ejemplo concreto. Yo me imagino que en el universo hay planetas que están habitados. Yo no puedo demostrar que existe, pero yo me imagino que hay planetas, que hay humanidades como la nuestra o diferentes, pero que hay vida inteligente en otros planetas. Yo no lo he visto, pero yo me lo imagino. Bueno, y vamos primero a poner ejemplos y luego los analizamos. Bueno, y yo, ¿sabes en lo que puedo pensar? En un dragón de 7 cabezas. Cada cabeza tiene 3 ojos, 2 lenguas y tienes todas las cabezas un sombrero de copa. La imaginación. Pero resulta que ese pensamiento está formado por elementos de cosas que para mí existen. No te puedes inventar absolutamente nada que no existe. Puedes torcer, mezclar, ¿entiendes? Pero planeta, habitar, todo lo que me has dicho, si lo analizamos, son elementos que tú has tomado de tu lenguaje y que tu lenguaje se refiere a una supuesta realidad. Ahora es porque inventas una palabra. ¿Cómo? Que si te inventas una palabra ya sí. Sí, pero si te inventas una palabra, tiene que tener también un contenido y significar algo. Tiene que formar parte de un lenguaje, a no ser que fuera algo que es una especie de mantra, una palabra que no signifique nada. Por lo cual es algo. Bueno, el término, el signo lingüístico tiene la característica, lo acabo de borrar, de tener un significado y un significante según la lingüística actual. Un signo lingüístico que no tenga significado o significante, que no tenga significante, sobre todo significado, referente puede que no, pero significados, porque no tiene referente ese dragón de 7 cabezas, pero tiene significado. Por eso la relación lingüística, la relación semántica es significado-significante. O sea que podría ser interesante interpretar como solo se puede pensar en lo que es, pero es de ida y vuelta. ¿Pero qué es ser? Ser pensado. Porque el ser, imaginemos que el ser, como conjunto, más que la naturaleza, vamos a ir torciendo, vamos a hacer un poco poniendo auxiliares o muletillas. Es la realidad. Vamos a suponer que es la realidad. Se podría, de alguna manera. Sí, en realidad como realitas, conjunto de cosas. La realidad para cada uno de nosotros, vamos a hacer este razonamiento auxiliar, luego lo tiramos. Para cada uno de nosotros, nuestra realidad es única y absolutamente lo que nosotros pensamos como nuestra realidad. Y la realidad tuya y entre nosotros puede variar,
No mucho, pero entre nosotros y un señor que vive, quién sabe en dónde, en el Tíbet o en la China o en el altiplano, va a variar bastante. Entre otras cosas porque la realidad está formada por lo que conocemos. Si una persona ni siquiera tiene la más remota idea que algo existe, esa realidad no forma parte de su realidad. No existe una realidad totalmente transparente para todo el mundo. ¿Por qué? Porque la realidad, dirán los actuales filósofos del lenguaje, los actuales filósofos contemporáneos, por lo menos la línea, yo sería uno de esos, la construimos nosotros. El ser humano se usa en la filosofía del siglo XX, en algunos casos, la noción de mundo. Entonces, cuando Ortega, por ejemplo, yo soy yo y mi circunstancia. Yo y mi circunstancia, eso es el mundo. Mundo en el sentido, por ejemplo, mundo del fútbol, mundo del arte, en qué mundo vive, este es de otro mundo. Cuando utilizamos en estas metáforas, hay muchos mundos. Y lo único que, en todo caso, que podemos, nuestra realidad sería esa especie de gran mundo que nosotros construimos. Pero siempre es un constructo, es una construcción. O sea que hay una, digamos, correspondencia entre ser y pensar, o entre conocer y mundo, y no te puedes salir de esa ecuación, no te puedes salir. Porque hay algo que no forme parte de mi realidad, mi mundo. Ah, no, esto, no, entonces forma, pasa como con el ser. Ah, pues lo tenía olvidado, no, es que forma parte. Ahí forma en tu mundo, nuestra concepción, nuestra percepción de la realidad. O sea, no existe la realidad en sí, a esto vamos. No existe una realidad. Bueno, qué sé yo, puede haber algo en sí, pero no sabemos lo que es. Ni sabremos nunca. ¿Qué podría significar la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza en sí misma sin que nosotros la conozcamos? Es imposible, porque en cuanto metemos mano ya la hemos metido dentro y la hemos expresado. Es lo mismo pensar. A mí me parece muy interesante porque además está poniendo las bases, si vamos ya a ser más genuinos, hay muchas interpretaciones, nosotros podemos elegir 3 o 4. Este pensar al que se está refiriendo Parménides, este logo, es el pensar cuyo resultado va a ser la episteme. A la episteme, la ciencia, no le interesa lo que cambia. A la episteme, a la ciencia, le interesa construir enunciados válidos con un viso no de inmutabilidad, pero con un fundamento, ¿no? A la ciencia no le interesa que caiga una manzana. Mira que le cae la manzana, oye, la manzana, ¿esto qué cae? ¿Por qué cae? Vamos a ver. Todo cae. Bueno, y luego se terminará enunciando la ley de la gravedad, buscando un principio que lo explica, hablando de la ciencia moderna, digamos, moderna en el sentido de Newton, ¿no? Pero la episteme se elabora a través del logos, y al logos le interesa lo estable que tú puedes aislar, expresar de lo inestable y de lo cambiante. A nosotros no nos interesa lo anecdótico, sino que nos interesa establecer una relación. Dime. Y por ejemplo, un concepto como el alma. ¿Cómo? El alma, por ejemplo, que tanto ellos como nosotros tampoco ya sea... El concepto del alma, el concepto de alma, esto es una metáfora. No tiene un referente. Alma tiene significado. Dios tiene significado. Hasta la palabra nada tiene significado, lingüísticamente hablando. Pero no tienen referente. Claro, o sea, si no tenemos un referente del alma, pero el alma para una religión... ¿Cómo? Sí, hombre, para personas, pero claro, aquí hay un problema. Si nosotros expurgamos del pensamiento racional, del logos, aquello que no tiene referente, aunque los referentes incluso ni siquiera los llegamos a conocer del todo, son construcciones, pero el alma es una metáfora. Entonces podemos poner en el arte, entramos en el mundo de la religión, del arte, del mito,
No está mal, pero aquí precisamente se ha establecido como una divisoria entre lo que va a ser el pensamiento racional, el pensamiento lógico, ¿no? Que por otra parte es muy breve. Ya veréis en filósofos posteriores lo poco ambicioso que es el pensamiento racional, porque le interesa a la episteme, a la ciencia, pocos enunciados, pero seguros según unas reglas del juego, ¿no? No podemos decir que son permanentes, verdad absoluta, porque renunciamos a ese tipo de pretensión, porque la ciencia también, cuando demuestra algo, ya lo veremos bastante más adelante, en la segunda parte de la asignatura, cuando demuestra algo, establece un enunciado en donde se podría añadir a todos, mientras esto es verdad, mientras no se demuestre lo contrario. Siempre está en función, ¿no? Pero la ciencia es muy estrecha y pequeña, y en cambio, por ejemplo, la palabra alma ahí no cabe porque es inmensa, porque la palabra alma puede ser poesía, puede ser creencia, puede ser religión, puede ser muchísimas cosas, y estamos en un mundo que es inconmensurable. Hay un filósofo contemporáneo, se llama Wittgenstein, fue discípulo de Bertrand Russell, que escribió el famoso Tractatus. Pues le puedo dar esta referencia. Entonces, él escribe el Tractatus, es muy interesante, se llama, es alemán, pero lo titula en latín Tractatus Logicus Philosophicus. Y entonces, es un librito todo en parágrafos, en sistema numerado en sistema decimal, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, o sea, en esta línea, y donde, según él, expresa lógicamente la estructura del mundo. Lógicamente la estructura del mundo. Y él dice, un mundo, una lógica, dice él. O sea, pensar y ser, ¿eh? Un mundo, una lógica. Esto es aquello del mundo que cabe en la episteme, en la ciencia, la lógica. Y cuando termina el Tractatus, es que esto es magistral, aunque no, dice Wittgenstein, y de lo que no se, de esto se puede hablar, viene a decir, y entre paréntesis, científicamente. Y de lo que no se puede hablar, mejor es callarse, diciendo. Y luego dice, y aquí se abre el terreno o el ámbito de lo místico, de lo inconmensurable. Impresionante. O sea, hay algo de lo que se puede hablar racionalmente a través del logo. Y de eso y nada más que de eso. Y de eso se va ensanchando, porque la ciencia también va avanzando. Y de eso es lo que hay que hablar. Y de lo otro, mejor te calles. Ah, bueno, ¿y entonces qué hacemos con el alma? Aquí viene el terreno de lo inconmensurable, de lo inefable, o sea, de aquello que no se puede expresar, pero que te puede, qué sé yo, ¿cómo le puedes expresar a una persona cuánto la quieres, o cómo la quieres, o cuánto la quieres? Sí, le puedes decir, te quiero mucho, pero es imposible, y ya está. No quiere decir que todo de lo que se pueda hablar es lo único que hay, es lo único que hay en tanto physis, y es de lo único que se va a ocupar la episteme. Pero hay más cosas, sentimientos, sensaciones, temores, placer, miedo, qué sé yo, angustia, que es inefable. Luego puedes contarla. A ver, cuéntame qué te pasa. Ay, no sé. Por eso la gente a veces tiene que ir a los terapeutas, a los psicólogos, o hablar con un amigo, ¿no? Cuando habla con un amigo, alguien dice, oye, tengo un problema, normalmente no te está pidiendo la solución del problema. Lo que quiere es contártelo, porque al contarlo lo ordena, y al ordenarlo ya hay un principio terapéutico en ese ordenar. Y en todo caso el amigo te va a decir, espera un momento, yo no entiendo lo que me estás diciendo. Pero no es que tú, y a lo mejor te va a hacer algunas preguntas que te van a permitir orientarte, que no lo puedes hacer solo en un monólogo, ¿no? Bueno, es muy interesante también esa parte tan curiosa del conocimiento humano, de la experiencia humana o de la existencia humana, que es aquello de lo que no se puede hablar, que es inmenso. Porque de lo que se puede hablar es como la puntita del iceberg, ¿eh?
Y todo lo demás es de lo que no se puede hablar. Y esto es lo que está diciendo Parménides, en el fondo. Ahora, yo tengo una interpretación, que, bueno, no soy solo yo, pero bueno, a mí me funciona esto de pensar y ser. Pensar, bueno, aquí me tengo que venir a pensadores contemporáneos y hasta poetas, ¿no? Por ejemplo, Machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Si caminar o andar, ese pensar y ser es camino, si pensar, porque claro, cuando nosotros pensamos, vamos ahora a venirnos a nuestra época, a nuestro término pensar, Isabel. ¿No? Cuando tú dices, a ver, pensar, hay que distinguir, pensar de elucubrar, ¿no? Nosotros siempre estamos ahí dándole vueltas, soñamos, antes de dormir no se duerme vela, se nos ocurren cosas, cuando vamos en el coche, pues vamos a distinguir entre el pensar, que es elucubrar, que por lo visto nuestro cerebro no descansa nunca, porque cuando estamos dormidos sigue funcionando, soñamos, pero no necesariamente nos tenemos que acordar, de lo que nos acordamos es una parte muy pequeñita de toda esa actividad psíquica. Pero hay otro pensar que es un pensar como más de tomar la determinación de pensar. Por ejemplo, me lo tengo que pensar, ¿no? Esto me lo tengo que pensar. ¿En qué estás pensando? Cuando te preguntan qué estás pensando, pueden ser simplemente curiosidad, en qué lucubras, o algo te traes entre manos. A ver, ¿por qué te has quedado? A ver, algo estás pensando. A ver, cuéntame, me lo tengo que pensar. Esto, yo pienso que, o sea, hay un pensar que es algo así como un indagar, como un buscar. ¿Eh? Y normalmente hay un pensar que es muy importante, es como fundamental, es un pensar cuando realmente tenemos un problema que tenemos que resolver, tenemos que pensar. O sea, tenemos que, ¿por qué? Porque nosotros queremos resolver ese problema, queremos buscar una solución, porque queremos que nuestra vida, bueno, mejorarla, encauzarla, quitar ese obstáculo. Esto a veces cuando explico la noción de filosofía, algunos cursos, es casi de lo primero que hablo, ¿no? ¿Qué significa pensar? Heidegger tiene un magnífico libro que dice ¿qué significa pensar? Y él dice en realidad son unas conferencias, dice, bueno, pensar significa, dice, para pensar es necesario, para saber lo que significa pensar, dice Heidegger, es preciso que, o es necesario que ya pensemos. ¿Y qué significa? Y sigue dándole vuelta. Pensar es pensar en lo grave, dice Heidegger. ¿Qué es lo grave? Que todavía no pensamos. Eso es pensar en lo que da que pensar, y lo que da que pensar es que todavía no pensamos. Y va, pero no es un juego de palabras. De repente dice, bueno, cuando he dicho todavía, aquí hay una esperanza porque quiere decir que es posible. Bueno. Lo grave, dirá Heidegger, es que hoy en día no se piensa, que no se piensa. Por eso estamos en la medianoche de la noche del mundo y los dioses nos han abandonado. Y ahora vendrán los poetas, que son los únicos que pueden seguir tras las huellas de los dioses que han huido. Muy bueno. En una obra que se llama Holzwege, esto no está en qué significa pensar, los poetas, nosotros, somos los únicos que podemos ir tras las huellas de los dioses que han huido. Es una metáfora. Somos los únicos que podemos ir tras la pista de aquello que nos puede de alguna manera desentrañar o desvelar el misterio. O desvelar... Oye, hay un misterio fundamental, hay una incógnita impresionante, ¿eh? Yo no la tengo resuelta, yo creo que... Y si alguien la tiene me lo dice. A mí siempre me pongo a pensar en esto, pero que, ojo, pensar no es una comedura de coco. Somos unos primates absolutamente incomprensibles. ¿Por qué
Nosotros. ¿Por qué estos primates que somos nosotros tenemos un tipo de inteligencia y además no solo la inteligencia lógica, sino aquella que se pregunta por el alma, muchas cosas, que incluso somos capaces de crearnos dioses e inmortalidades, que tenemos, bueno, es increíble. Y somos unos primates, con una biología de primate y moriremos como un primate. ¿Por qué esta especie de patología, de esta inteligencia aparentemente desarrollada que nos lleva a creer que vamos a ser inmortales? Por ejemplo. Bueno, mira si hay que pensar. Bueno, yo decía que pensar es pensar en problemas y yo siempre aclaro que problema es algo que tiene que ser un problema. ¿Cómo sabes que es un problema? Muy fácil. El problema se siente aquí, un poco más abajo, más o menos en esta parte, se sienten los problemas y a veces luego como repercusión la cabeza. O sea, cardiorrespiratorio, aparato digestivo, tanto estómago, un nudo en el estómago, intestino, unos cólicos ahí, te da ganas de hacer al baño en un examen, te da ganas de comer, te quita el apetito, depende, pero los problemas, eso es un problema, no te deja dormir, o sea, si hay algo que no te pasa nada, tú no tienes ningún problema. ¿Qué problema vas a tener si duermes como un bendito? No te duele nada, no te molesta nada. O sea, los problemas se sienten físicamente, ¿eh? Cuando queremos averiguar si tienen problemas, yo lo primero que pregunto es, oye, tú, a ver, ¿qué sientes? Bueno, mira, cuando me levanto siento no sé qué, siento como un vacío, y ese vacío, sí, es como una opresión, ya empieza a darme unos síntomas físicos. Pero no sabe lo que le pasa. Por eso me cuenta, porque no sabe lo que le pasa. Nosotros sabemos que nos pasa algo, pero no sabemos qué es. Bueno, y ahí empezamos a buscar, bueno, nos vamos hacia las terapias. Si pensar, ¿y qué es lo que busca el ser humano? ¿Qué es pensar? ¿Cuál es la pregunta filosófica fundamental? Es la pregunta por el sentido. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué estoy aquí? Sí, porque estoy aquí, sí, pero fíjate que sería como más tópica, ¿no? A ver, la pregunta por el sentido no la hemos hecho, pero no es que nos hayamos puesto una mañana o una noche ahí a pensar, como la escultura esta de Rodin del pensador, ¿qué sentido tiene mi vida? Eso no debe habernos pasado. La pregunta por el sentido ha surgido seguramente cuando nos damos cuenta que nuestra vida no tiene sentido. Iba a decir una palabrota, pero no la voy a decir. Cuando me vea es lo que sí, pero no la digo por una cuestión de formación académica anticuada. Pero es eso. Cuando llegamos, entonces te damos cuenta que estamos perdidos, que qué asco, que esto no sirve. Entonces es cuando realmente estás tocando fondo. O también la cuestión del sentido surge en situaciones increíbles, cuando he conseguido una meta, el deportista que consigue llegar a cumplir con los objetivos de su entrenamiento, el alpinista o andinista que consigue llegar a la cima, el que se enamora, el que se emociona en un concierto, el que ante una obra de arte. Hay momentos en nuestra vida que nuestra vida parece que tiene mucho sentido y otros que no tiene ninguno. La pregunta por el sentido, de verdad, surge casi de las entrañas, surge en lo que yo le llamo las situaciones límite, situaciones-límite. Y son esas, la muerte de un ser querido, una ruptura amorosa, sentimental, no todas son negativas, una enfermedad, que no te explicas, o tuya o de otra persona, situaciones que te golpean. Entonces ahí es cuando surge verdaderamente la pregunta por el sentido, aunque no sea de una manera literal, pero a veces surge casi literalmente. Y decimos, bueno, pero esto, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido? A ver, ¿alguien me puede decir qué sentido tiene? ¿Qué sé yo, los inmigrantes que están durmiendo en el barro, estos inmigrantes que vienen de estos refugiados, no inmigrantes, refugiados que vienen de Siria y demás? ¿Qué sentido tiene? Si esto la solución es facilísima desde el punto de vista económico. Bueno, y otras cosas que ni siquiera tienen solución, como la muerte así accidental de un niño, bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces siempre digo que la pregunta por el sentido surge en las situaciones límite.
Y a todos nos ha ocurrido. Por eso la actitud filosófica, actitud, más que ya no vamos por tanto por el logo, es para personas, seres humanos, es característica del ser humano y tiene que ver con la pregunta por el sentido, a la cual yo le denomino pregunta interrogante filosófico fundamental. Bueno, pensar, quedan 5 minutos, es buscar el sentido. El pensar fundamental es buscar. Nosotros pensamos porque buscamos el sentido. Es un buscar que es un construir, porque no es buscar algo que esté enterrado o que alguna divinidad lo ha puesto. No, es un buscar que mientras buscamos lo vamos construyendo. Nosotros recorremos un camino buscando, pero que el verdadero sentido está en el camino que vamos recorriendo. No hay camino, pero lo construimos al caminar. Y al final del camino se verá el sentido. Y es el sentido, como diría Sartre, que nosotros, basándome en que nosotros hemos construido. Nosotros somos aquello que llegamos a ser en el momento de nuestra muerte. Sartre dirá, somos un ser para la muerte. Un ser para la muerte. Nacemos siendo una existencia prácticamente vacía y nuestra esencia, ya veremos lo que es, en el sentido que se maneja, nosotros vamos llenándonos de contenido y llegamos a ser aquello que somos al final. Bueno, es lo mismo buscar el sentido, es lo mismo pensar. El ser es el sentido. Una de las dimensiones del ser es sentido, que encontrar el sentido. ¿Y sabéis cuál es el sentido? Para mí, que somos buscadores de sentido, inevitablemente. Y no podemos dejar de buscar ese sentido. Y es el sentido de nuestra vida. Somos buscadores de sentido. El ser es el sentido, pero nosotros construimos el ser, construimos el sentido en la medida que lo buscamos. O sea, ¿qué es buscar el sentido? Vivir. Y cuanto más se viva, no me refiero cuantitativamente, yo creo que más transitamos ese camino y más vamos construyendo sentidos. Vivir con los demás, vivir en una sociedad que tiene unas características, en un mundo que tiene unas características, la acción con los demás, la acción ciudadana, la acción política, la solidaridad, bueno, todas estas cosas, ¿no? Entonces, realmente nosotros construimos nuestro sentido, pero ese sentido se construye con los demás. Luego veremos la intersubjetividad del sentido, la intersubjetividad de la verdad. Por eso que una de las características de la verdad que veremos cuando veamos Platón es que es intersubjetiva. Que es intersubjetiva quiere decir que lo que yo esté ahora contando, por favor, lo tenéis que entender, lo tenemos que compartir, se nos va el tiempo, porque lo tenemos que construir entre todos. Si vosotros empezamos a coincidir que este camino que estamos recorriendo cortito hasta febrero, de estudiar un poco de filosofía, lo construimos entre todos, bueno, vamos a sacarle bastante partido. Y además yo siempre digo que, por ahí una cosa que escribo, que mi filosofía tiene que pasar la prueba de la realidad. Si vosotros no me entendéis, si no sirve para nada, si nos liamos, ya que me vaya, porque ya bastante mayor soy, ¿para qué estoy aquí, no? Y entonces, pero ser es sentido, porque también es fundamento. A lo largo de la historia ser ha sido también, aparte de todo lo que es el sentido o el fundamento. El arjé de la fisis se decía, dicen algunos, es la propia fisis, exacto. El ser es el propio ser, el sentido del ser es el propio ser. Que no es el ser humano, el ser es todo lo que es, pero si ser es sentido, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene? Pensar es buscar el sentido, y buscar el sentido es encontrar el sentido. Porque solo somos eso, buscadores de sentido. Y de ahí no podemos salir, Y no hay, a mi modo de ver, no hay ninguna contradicción ni ninguna incompletud. Hay que vivir buscando el sentido veremos cuando estudiemos Aristóteles. Pero también lo adaptamos en la felicidad, pero la felicidad no es la ñoñería, no tener molestias, no tener nada. La felicidad es algo muy interesante para ir a Aristóteles, pero haremos referencia, por supuesto, a el epicureísmo y el estoicismo, sobre todo el epicureísmo. Muy, muy interesante. Cuando el amigo,
Mujica nos decía que es un epicúreo, en realidad el expresidente al igual que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces, ser felices con lo que tenemos, no conformismo, para no desear lo superfluo, ni caer en las trampas del consumismo, ni en las garras de los créditos, y por lo tanto, y tantas otras cosas, en la medida de lo posible, ojo, en la medida de lo posible, ¿no? Es muy fácil decir de eso cuando yo ya no tengo créditos, pero los he tenido. Aristóteles decía que es muy bonito ser asceta. Aristóteles, el Mercurio, fue que decía que era muy importante ser asceta en la vida, ¿no? Por supuesto. Pero de vez en cuando dar sin homenaje. Y él pedía pan de horno a veces, ¿no? Y vino. Es decir, que no todo en la vida es... Por supuesto, no, estamos hablando de cosas normales. Estamos hablando de cosas normales, por eso es, claro. El pensamiento yo me preguntaría un poco la antropología, ¿no? Y un poco cómo se inició en la antropología el ser humano, los homínidos, ¿no? ¿Por qué llegaron a pensar por la necesidad? Y cómo fueron evolucionando y fueron creando sus propias culturas en una diversidad cultural. Estamos en una cultura occidental, pero es muy enriquecedor que nos veamos a otras culturas para poder entender qué es la realidad de ellos, en qué consiste lo que entienden los cosmos, el uno, el universo, y de hacer una reflexión sobre eso para enriquecernos y poder vivir mucho mejor en la convivencia social. Has dicho una cosa que lo suelo decir precisamente al hilo, pensamos por necesidad. Porque cuando no, y además está perfecto, solo pensemos cuando sea necesario, si no, lo cubremos, divaguemos, pensamos cuando no tenemos más remedio, porque es la continuación de ese instinto que tienen los animales de supervivencia, es porque nosotros si no pensamos estamos muertos. O sea, tenemos que pensar es una herramienta biológica el pensar, pero pensamos solo cuando es necesario, y está bien que pensemos cuando sea necesario, solamente, porque ya es suficiente. Bueno, hay muchas definiciones de filosofía, ¿no? Que hay muchas definiciones de filosofía, pero aquí hemos dado una de ellas, que es encontrar sentido a la vida. Y el encontrar sentido a la vida es caminar poco a poco, enriquecernos con la cultura. Recuérdame tu nombre, perdona. ¿Claro? Recuérdame tu nombre. No. ¿Tu nombre? Para dirigirme a ti. Jesús. Y eso es lo que realmente nos va a satisfacer al final, ¿no? Y ese egoísmo personal, el no contribuir a entender y a comprender a los demás, nos lleva nefastamente a lo que hemos hablado también, ¿no? Sí. A someternos a nosotros mismos y tener mucho problema. Por eso, para ser libres, que es lo más bonito que nos da la filosofía, nos da mucho la libertad de encontrarnos a nosotros mismos y expresarnos con los demás de una forma de respeto y de tolerancia. Perfecto. Fijaos que acabamos de abrir simplemente las dos facetas de la filosofía, lo que se llama la filosofía como episteme, que además es una cosa, y luego la actitud filosófica, que es estamos llevando la identidad de pensar y ser también a la cuestión de la pregunta por el sentido y por el sentido, que ahí vamos a, también hemos puesto un elemento ya para entender también a Platón, que vamos a estudiar dentro de poco. Y aparte de que la noción de ser es interesante para poder entender la idea en Platón, porque va a tener las mismas características. Bueno, pues seguiremos. Espero que, que hayáis entendido. ¿Sí? ¿Saben? Sí, yo creo que sí, ¿no? No he hablado de nada. Porque, a ver, aquí mi tarea no es enseñar nada, es enseñar, sí, en el sentido de mostrar. Lo vamos viendo, lo tenemos, son experiencias que nosotros ya tenemos, las traemos, las ponemos aquí en común y vamos armando un discurso que es compartido, ¿no? Que además, por otra parte, ya es una cuestión personal, es fundamental. A mí lo mejor que me puede haber pasado en la vida es realmente haber tenido la casualidad o la lucidez adolescente de ponerme a estudiar filosofía. Porque no solo he podido vivir de ello, un empleo, digamos, sino que no es para uno mismo, claro. Lo cual no quiere decir que haya estado exento de todas las cosas que les pueden pasar a los seres humanos, bastante gordas algunas. Bueno, pues seguimos. Jesús, voy a ir.
Tú estuviste conmigo, ¿verdad? ¿No? Yo estoy muy viejo ya y tengo un Alzheimer. Memoria histórica. Bien. ¿Vuelves a hacerlo? Sí, es que... Vale, es que no te quiero ganar.